Hay muchos cristianos que están atados a ciertos pecados, a ciertas adicciones, a ciertas disfuncionalidades y están pidiéndole al Señor que les quite esa adicción, que les quite esos deseos, que les quite esas atracciones, que les quite esos malos hábitos. Pero les voy a decir una cosa. En tu vida te darás cuenta que hay veces que Dios va a hacer de la nada un milagro y que no va a requerir mucho esfuerzo de tu parte, pero que hay otras situaciones que requieren mucho más de ti que tan solo que Dios aparezca y haga algo. ¿A qué me refiero? Han habido batallas en mi vida donde yo solo tuve que orar y alabar a Dios y se calmaron solas. Dios vino y peleó por mí. Pero hubieron ciertas cosas que yo tuve que batallar, donde yo tuve que tomar la espada espiritual e ir a la guerra y enfrentarme al enemigo. ¿Verdad? Porque hay ciertas cosas que Dios solo te pide que tú ores, alabes al Señor, levantes tus manos y todo bien. Pero hay otras cosas que Dios no te las va a dar, que tú vas a tener que ir a la guerra y tú te vas a tener que fajar. Yo me acuerdo, y cuando digo que tú vas a tener que ir a la guerra, tú vas a tenerte que fajar, te digo que eso es con la fuerza de Dios, no es que tú vas solo. Dios te va a dar la fuerza como a David, pero tú vas a tener que matar a Goliat. ¿Ok? Yo me acuerdo en el 2021 estaba en la cocina friendo tocino y empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y me acuerdo que yo comencé a alabar al Señor mientras yo cocinaba y de repente empecé a hablar en lenguas, pero yo las entendí perfectamente y en inglés. Y el Espíritu Santo me llevó en mi mente a un lugar en el libro de Samuel. No sé si se acuerdan, hubo un momento donde David y los hombres de David regresaron de no sé dónde y al llegar a sus campamentos encontraron que sus mujeres, sus hijos, hijas, sus animales, sus propiedades, todo había sido robado. Y la Biblia dice que comenzaron a llorar y que el grito fue tan grande que perdieron la voz y llegaron al punto de que estaban ya hablando de apedrear a David. Entonces David tomó el efod, se puso el efod, clamó a Jehová y le dijo, ¿iremos detrás de ellos o no? Y Dios le dijo, ve porque yo te daré la victoria. Y la Biblia dice que David y sus hombres fueron detrás de esos hombres que les robaron sus cosas y sus familias y que recobraron todo intocado. Significa que nada fue roto ni nada fue perdido, ninguna de las mujeres fueron tocadas, ni sus hijos, ni sus bienes, nada sufrió, nada. Recobraron todo intacto. Y me acuerdo que cuando el Espíritu Santo me llevó a ese verso en la Biblia, a ese pasaje en la Biblia, yo supe exactamente cuál verso era porque yo he leído mucho libro de Samuel. Y me acuerdo que Dios me dijo en inglés, así como David y sus hombres fueron a la guerra y tomaron todo lo que le habían robado intacto, tú irás y recobrarás todo lo que te fue robado intacto, más los despojos de la batalla. Dios me dijo que yo iba a recobrar todo lo que perdí intacto, pero Él me dijo otra palabra que me dejó saber cómo era que yo iba a recobrar las cosas y dijo, más los despojos de la batalla. Y a esto quiero hablar hoy. La batalla. Dios me dijo que yo voy a tener que fajarme y que voy a recobrar todo lo que me fue robado intacto, más los despojos de la batalla. Quiere decir que sí voy a recobrar lo que es mío, pero voy a ir a la guerra. Dios me lo dijo a sí mismo, como David. Quiero que entiendas algo. Dios no usó así como Moisés. No, Él dijo así como David. ¿Por qué menciono a Moisés? ¿Y por qué menciono a David? Porque estos dos hombres yo los uso en mi vida como un reflejo de la manifestación de Dios en diferentes etapas de mi vida y en situaciones de mi vida. Porque, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, Moisés nunca se tuvo que fajar. Dios siempre se fajó por Moisés. Dios básicamente le dio todo en la mano a Moisés. Moisés nunca tuvo que matar gigantes. Josué y Caleb son los que hicieron eso. Moisés
nunca tuvo que matar gigantes, nunca tuvo que ir a la guerra. Una sola vez escuchamos que él mató a alguien antes de irse a la tierra de Miriam, porque mató a un egipcio para defender a un judío. Y fue la primera y única vez que escuchamos en la Biblia que Moisés mató a alguien. No, por el resto de la historia de Moisés podemos ver que Dios peleó por Moisés. Moisés solo tenía que levantar sus manos con la vara que tenía en sus manos y Dios hacía las cosas. No digo que él no pasó algún trabajo teniendo que lidiar con gente cabezadura y desobediente. Claro que él sufrió a veces porque la gente era desobediente y caradura. No digo que él no tuvo momentos difíciles, pero digo que la tuvo más fácil que ¿quién? Que David. David, su vida entera, tuvo una espada en la mano. Escúcheme bien. Toda la vida de David se fajó con gigantes, con enemigos. Dios siempre le daba la victoria, pero David se tuvo que ir a la guerra. Dios, mira, escúcheme bien. Cuando Gedeón fue a la guerra, Dios le dio la victoria. Literalmente casi no tuvo que hacer nada, ni él ni los 300 hombres. Dios trajo confusión al campamento de los enemigos y se empezaron a matar los unos al otro. Y como 2 o 3 gatos quedaron que Gedeón y su ejército mataron. ¿Ok? Cuando Josué oró, Dios detuvo el cielo, cayeron piedras gigantes del cielo, ¿verdad? Y Dios mató un poco de enemigos. Cuando Moisés tenía algún peligro con el faraón, Dios le abrió el mar. Tú puedes ver momentos en la Biblia donde Dios mismo a primera mano luchó por alguien, y tú puedes ver otros instantes en la Biblia donde Dios le dio la fuerza a alguien para que ese alguien fuera a la guerra. Y David representa a un hombre de guerra que tenía la fuerza y la gracia de Dios para ir a la guerra. Dios nunca hizo milagros dramáticos para David como los hizo para Moisés. Quiero que vean eso. Si han leído Éxodo, si han leído Samuel, entiendan esto. Dios nunca hizo grandes milagros para David, así, bueno, le dio la gracia para matar a Goliat, pero no fue que Dios mandó una piedra del cielo y mató a Goliat, o hizo que la tierra se tragara a sus enemigos, como Dios hizo con Coré y su familia entera, por faltarle el respeto a Moisés. No, todas las victorias que David y sus hombres ganaron fueron a primera mano, con una espada en la mano, pero por la gracia de Dios. Y una cosa que Dios me ha ministrado últimamente, porque me hablan mucho a cada rato de que, ay hermana, tengo este problema, llevo años pidiéndole al Señor que me haga libre de esta atadura y no lo hace, le pido que me quite esto, pero no me lo quita. Les voy a decir algo. Si tú llevas tiempo orando para que Dios te quite algo y Dios no te lo quita, es porque esto no es un momento tipo estilo Moisés. Esto es un momento tipo y estilo David. Hubieron guerras en mi vida que Dios solo requirió de mí que yo alabara a Dios. Y yo alababa a Dios y yo vencía la batalla. Pero hubieron otras cosas que Dios me requirió agarrar la espada e ir a la guerra. Ahora, hay muchos cristianos ignorantes que creen que la guerra espiritual es un metáfora que no es literal. Bueno, esos son los cristianos que no ven en el espíritu. Porque yo he estado en el ámbito espiritual, ¿verdad? Porque tengo vida de oración y Dios me lleva y me deja ver cosas. Cuando yo estoy en el ámbito espiritual, yo me he tenido que fajar con brujas, con brujos, con gigantes, espíritus generacionales. Literalmente, en más de una ocasión, tuve que parármele cara a cara a un demonio y decirle, yo no estoy para ti. Me divorcio de ti en el nombre de Jesús. Yo me enteré en el espíritu que yo tenía muchas parejas espirituales demoníacas, porque al tú pecar no pecas solo. Y cuando tú pecas, tú estás atendiendo al altar de un demonio y todo altar tiene un sacrificio y tú eres un sacrificio. Entonces tú no pecas voluntariamente sin que haya una ligadura y conexión entre tú y ese espíritu. Porque la Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Por qué hay que resistirlo? Porque
hay una oferta siendo presentada ante ti. Y si tú dices que no, él tiene que irse. Él no puede forzar a un hijo de Dios. Pero si ese hijo de Dios voluntariamente se entrega a esa invitación diabólica, no es simplemente, oh, hice lo que el enemigo quiso. Entraste en un acuerdo legal. Vas a tener guerra espiritual, aún después que te arrepientas. Vas a tener que renunciar al contrato legal, romperlo. Y yo tuve que hacer eso. Y hermanos, han habido guerras que tan solo tuve que orar y alabar a Dios. O ¿cómo se llama? Estar tranquila y confiar en Él. Dios me decía cosas así. Pero hubieron momentos que yo me tuve que enfrentar con brujos y demonios. Y tuve que recitar la Biblia. Y tuve que hacer guerra espiritual intensa. Y fue terrible. Yo tuve muchas maldiciones generacionales que yo tuve que enfrentar. Y me acuerdo que hubo un punto donde yo estaba en el ámbito espiritual y empecé a fajarme con muchos demonios. Y no voy a contar tanto los detalles porque no hay tiempo. Pero para hacer una larga historia bien corta, al fin de la batalla yo estaba con ángeles y yo y los ángeles teníamos armas y matamos un poco de gente en el ámbito espiritual. Y yo tomé cosas que eran mías y cosas que eran de ellos. Renuncié a muchas diferentes cosas. Rompí con muchos espíritus. Y me acuerdo que me paré en la presencia de Dios. Estaba enojada con Dios, de verdad. Yo estaba en la presencia del Señor enojada porque yo no entendía por qué yo tengo que batallar estas cosas. Estas cosas no tienen nada que ver conmigo. Muchas de las cosas que yo estaba batallando eran por culpa de mis ancestros. Y yo estaba enojada en su presencia, casi como una niña yo. Y le dije al Señor, ¿por qué tú me haces pasar por estas cosas? ¿Por qué tuve que pasar por aquí? Estas humillaciones, estas acusaciones, estas cosas ridículas. Y Dios me dijo, porque yo te escogí a ti para ser la rompe maldiciones, the curse breaker de tu familia. Y Él me lo dijo bien así, porque Él entendía mi actitud, pero con la misma me respondió firme, claro, sin pelos en la lengua y con autoridad, porque yo te escogí para hacer las rompe maldiciones de tu familia. Y hermano, cuando usted una rompe maldiciones, eso es terrible, no te voy a mentir, porque no solamente vas a batallar con tus pecados y las puertas que tú has abierto, también vas a enfrentar lo generacional, lo que vino antes de usted. Y esto es para cristianos maduros. Si tú no crees en la guerra espiritual, mi amor, yo no puedo hacer nada por ti. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y usted está buscando ser uno de esos porque eres voluntariamente ciego y no quieres ver. Y yo tuve que fajarme, yo me acuerdo hace unos meses atrás, este año fue, yo estaba en el ámbito espiritual y me cayeron atrás unos gigantes y yo tenía como el pelo rojo y como que yo era el blanco de ellos, me estaban cayendo atrás. Me desperté, y me acuerdo que cuando yo, en ese es un lugar literal, y me acuerdo que, porque yo voy mucho al ámbito espiritual cuando voy a dormir, mucho, 99% del tiempo ahí estoy, si estoy durmiendo. Estoy hablando con Dios, hablando con sus ángeles, hay muchas cosas, pero no voy a explicar más allá. Y me acuerdo que yo tengo un closet en vida real de oración. Ahí tengo ropa y zapatos, pero es espacioso lo suficiente como para yo entrar y sentarme en el suelo y orar. Y en ese lugar yo pude ver solamente mi closet, no vi mi cuarto completo. Estaba mi closet a la intemperie, en lo abierto. Y me acuerdo que cuando me caían atrás los gigantes, yo entré en mi closet y la mano gigante de uno trataba de mover las cosas y yo estaba bien así hacia la pared. Pero no me pudo hacer daño porque yo estaba en mi lugar de oración. Me acuerdo que al salir de mi lugar de oración me cayó atrás porque se hizo como que se estaba yendo y cuando yo fui a ver me estaba cayendo atrás de nuevo. Me desperté y yo he aprendido que si te están persiguiendo en un sueño y no hiciste algo, no venciste o no hubo una conclusión, todavía te están persiguiendo, lo sientas o no. Entonces yo oré al Señor y como 1 o 2 días después volví a ese lugar.
Ahora, yo estaba lista esta vez. Todo comenzó, estoy en un lugar y hay un carro, hay un vehículo y había una señora y dos hombres y ellos querían que me montara en el carro con ellos. Ahora, y esta es la parte interesante, yo sabía que yo no estaba soñando. Yo sabía que yo estaba en un lugar literal y yo estaba en el ámbito espiritual. Yo sabía que las dos mujeres eran brujas y los dos tipos eran demonios. Y yo sabía que los dos tipos se iban a convertir en gigantes. Entonces yo no quise. Ahora, ellos no sabían, porque muy a menudo los cristianos estamos interactuando con gente en el otro lado, pero estamos bajo un estado como de neblina. No nos damos cuenta que estamos ahí verdaderamente. Pensamos que estamos soñando incluso, pero no estamos soñando. Estamos interactuando realmente en un mundo muy real, que es el ámbito espiritual, que yo digo es más real que este. Y ellos no sabían que yo estaba completamente en mis cabales, que yo no estaba en un estado de hipnotismo, de eso de que estás adormecido y no te das cuenta de lo que estás haciendo, dónde estás. No, mi amor, yo estaba al 100% como estoy ahora mismo, en control. Yo me alejé de ellos y yo estaba nerviosa. Yo decía, ay Señor, yo conozco este lugar. Este es el lugar donde los gigantes me cayeron atrás. Esos tipos son gigantes, me van a caer atrás. Y me acuerdo que me vino un entendimiento y yo dije, ¿tú sabes qué? Me voy a hacer a mí misma un gigante para que no me puedan caer atrás, para que no me puedan hacer daño. Entonces, instintivamente, levanté mis manos al cielo, como alabando al Señor. Y al levantar mis manos, empecé a crecer y a crecer y a crecer. Y mientras yo iba creciendo, miré hacia la gente, hacia las dos brujas y los demonios. Y dije en inglés, vamos, let's go. Y fui corriendo y seguí creciendo y ellos crecieron rápido también. Y ¡pum! Empezamos a fajarnos, ¡pum! No me acuerdo sintiendo dolor, francamente, pero sí me acuerdo sintiendo la resistencia. Y yo no solamente estaba fajándome con dos, habían tres gigantes, tres hombres gigantes. Uno de ellos parecía más joven que los otros dos, pero los tres eran varones. Y yo me acuerdo que yo sentía la presión de la batalla. Pues imagínate tú fajándote con tres personas. Ahora, yo sentía la fuerza de Dios. Yo era tan sobrenatural como esta gente, pero yo portaba el poder del Espíritu de Dios. Ahora, yo no sentía... Yo andaba mirando donde quiera para ver si habían ángeles que me ayudaran. Y yo conozco ángeles por nombre y decía, no sé quién, y no sé quién, y nadie me contestó. Señor, ayúdame. Yo no escuché a Dios ni sentí nada, yo solamente sabía que Él estaba conmigo. Pero imagínate, tú te imaginas, ahora mismo tú aparezcas en el mundo espiritual y estás viendo gigantes. La impresión que eso te da es terrible. Era real, eso no era un sueño, mi amor, eso era real. Y empecé a fajarme, Ahora, yo sabía que no los podía matar porque ellos eran espirituales. Los seres espirituales no mueren. Pero los desfiguré. Me acuerdo que con mis propias manos, y no es primera vez que yo he destrozado a alguien en el mundo espiritual, con mis manos, porque yo no tenía espada en la batalla. Era a fuerza bruta, básicamente, con tus puños. Y me acuerdo que le agarré la cabeza a uno y le metí los dedos gordos de mis manos en los ojos y le rajé la cabeza y empezó a salir como lo blanco de los ojos así y el cerebro, y a los otros les hice lo mismo y a todos los desfiguré terriblemente. Se miraron entre sí, se susurraron y se fueron y yo entendí que había ganado la batalla. Ahora, yo todavía tenía ese miedito de que, bueno, puede que regresen porque eso es impresionante. Entonces, levanté mis brazos de nuevo al aire y me acuerdo que seguí creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y salí de la atmósfera. Yo era tan gigante que yo salí del planeta, yo seguí creciendo. En vida real, el mundo entero se hubiera aplastado porque yo era tan grande, pero está en el mundo espiritual. Yo seguí creciendo, creciendo, creciendo y estaba pasando por niveles como mi mamá le llamaría penumbras, no sé. Diferentes colores y yo estaba en un lugar rojizo así y había una música que comenzó de la nada y yo no sé ni para dónde yo iba, yo estaba como buscando a Dios así y yo me iba lejos,
Ya yo andaba acá como de camino desde el segundo cielo al tercer cielo. Yo me acuerdo, pero no sabía exactamente, solo sabía que si seguía recto iba a ir a Dios. De repente un arcángel, escucho la voz de un hombre profunda, autoritativa, poderosa que me dice, yo te limpio, yo te limpiaré, el Señor tu Dios. Ahora, yo estoy acostumbrada a que Dios me hable directo, no a que los ángeles me hablen y cosas así. Entonces yo desconfié de la voz porque me daba temor. Pero yo entendí que era un arcángel. Pero me desperté, ¿cómo se dice? Disturbed en español. Eh, turbada por la experiencia, porque aunque tú sabes que es un ser espiritual de Dios, de parte de Dios, me desperté sudando porque era tan real todo, y era real, que pues imagínate, me fajé con 3 principados, un ángel me habló, eso me turbó, porque literalmente me turbó. Yo estoy acostumbrada a la voz audible de Dios, o a la voz de Dios cuando es la voz tranquila de Dios. Yo estoy acostumbrada directamente a tratar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde que tenía 2 años. De repente, desde el 2023 hasta ahora en adelante trato con ángeles y cosas así. Pero es nuevo para mí. Siempre han estado ahí, pero desde el 2023 hasta adelante es que yo he estado experimentando así tan palpablemente el ministerio de los ángeles. Pero como les digo, tuve que fajarme. Para yo vencer ciertas cosas en mi vida, Dios, mira, hay cosas en mi vida que Dios básicamente me las entregó sin ningún esfuerzo. Pero hubieron cosas que yo tuve que batallar. Entonces, si tú estás pidiéndole a Dios que Dios te libere, tú tienes que captar, tú tienes que entender, ¿acaso esto es un momento estilo Moisés? ¿O es acaso un momento estilo David? Ahora te voy a decir una cosa, las batallas que Dios, si tú estás batallando con algo persistentemente, es porque no es una situación tipo Moisés, es una situación tipo David. Dios no te lo va a entregar en tu mano así por así. Dios te va a dar la fuerza para que tú mates al Goliat. Pero tú vas a tener que enfrentar a Goliat. Yo he hablado con muchas personas, cristianos, que están batallando con la lujuria y cosas así. Te voy a decir una cosa, hay cristianos que al nacer de nuevo, yo he escuchado testimonios, Dios les quitó inmediatamente la adicción a la pornografía, el homosexualismo, la lujuria. Yo he escuchado muchos testimonios y sé que Dios lo puede hacer. Generalmente no es así. Generalmente, cuando Dios te hace libre de la lujuria, de cualquier expresión de lo que es la inmoralidad sexual, porque hay muchas cosas que tienen que ver con ese sujeto. No es una sola cosa, son millones de diferentes expresiones que constituyen al pecado de la inmoralidad sexual. Generalmente, y eso es algo que mucha gente me pregunta sobre, por lo cual, entiendan esto, generalmente, cuando se trata de la lujuria, no es un tema tipo Moisés, donde tú nada más levantas las manitos al cielo y se abre el mar rojo. No, generalmente es un tema estilo David, donde Dios te va a dar la victoria, pero te va a mandar a que agarres la espada y tú te fajes con Goliat. ¿Me doy a entender? Y son guerras sangrientas, violentas, donde más de una vez vas a contender con espíritus de lujuria. No es cualquier cosa pecar sexualmente porque tú te conectas espiritualmente con demonios. Yo literalmente, cara a cara en el mundo espiritual, tuve que romper con demonios y decirle, tú no me gustas, yo no estoy para ti, me divorcio de ti. Sí, Señor, si yo les contara a ustedes en detalle este tipo de cosas, se ponen fríos y se desmayan. ¿Tú crees que pecar es simplemente, ups, desobedecí a Dios, perdón? No, Señor. Voluntariamente pecar te une legalmente con un espíritu demoníaco. Especialmente cuando tú sabes lo que estás haciendo es pecado y que no le agrada a Dios. Si un demonio te ofrece que tú te metas con alguien y le digas a alguien feo o fea para hacerlo sentir mal y tú cedes el paso, no solamente pecaste y ya
No, tú entraste en acuerdo con un espíritu de burla, un espíritu de bullying. Tú estás ligada a ese demonio. Si tú no rompes el acuerdo entre tú y ese demonio, vas a tener hijos que van a ser así. Tú tienes que decir, renuncio y rompo toda conexión e intercambio demoníaco y todo acuerdo demoníaco con el que entré, con el espíritu de bullying y maltrato de otros en el nombre de Jesús, y me divorcio de estos espíritus en el nombre de Jesús. Y tú tienes que romper el contrato. Siempre decimos, yo tengo la autoridad. La autoridad se ejercita. Tú no simplemente te gradúas de la academia de policías, te pones el uniforme, te sientas en tu casa y expectas que los arrestos tomen lugar sin tu presencia. Porque ya tú simplemente eres un policía, tienes la autoridad y ahora tú expectas que todo caiga en su lugar porque tú tienes una placa en el pecho. No, Señor. Tú quieres que los arrestos tomen lugar. Tú tienes que ir y arrestar a la gente. Tú no puedes simplemente ver que hay un tiroteo o una balacera o una situación y tan solo pararte ahí como un mono y pensar que porque tú estás ahí en uniforme, que las cosas van a cambiar. No, tú vas a tener que sacar la pistola y decir, manos arriba, suelta el arma. Tú vas a tener que ejercitar tu autoridad. Y hay muchos cristianos sentados sobre sus manos con la insignia de policía espiritual, de hijos de Dios, y no usan la autoridad y expectan que todo simplemente caiga en su lugar porque tienen la autoridad. No, señor, no, señora. La autoridad se ejercita. Tú puedes tener autoridad, pero en nada te va a servir si no la ejercitas. ¿Me doy a entender? No es simplemente un objeto que tú guardas, no es una cosita que tú guardas en una cajita. Ay, si es un regalito que Dios me dio, lo voy a guardar. No, es algo que se usa todo el tiempo, para todas las cosas. Literalmente, a cada rato estoy manejando y hay una luz roja cuando voy llegando. Y digo, en el nombre de Jesús, denme la luz verde ahora mismo. Dije en el nombre de Jesús, ¡pum! Se pone la luz verde y me voy. Más de una vez lo he hecho y no es coincidencia. ¡Pum! Rápido me dan la luz verde. ¿Por qué? Pues yo dije en el nombre de Jesús. Yo expecto que hasta el cielo, la tierra y todo responda al nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces, han habido batallas en mi vida. Me acuerdo una vez que vino una guerra espiritual. Yo no me sentía intimidada, solo sentía que alguien venía. Y Dios me dijo, adórame. Y yo sentí la gracia de hacerlo, ¿no? De alabar a Dios. Y era un placer muy lindo y alabé al Señor. Y ay, Dios tan bueno, Padre. Y empecé a alabar al Señor. Y nada, todo bien. Él se encargó él solo. Sin embargo, cuando se trata de lo que fue la lujuria, eso fue una batalla, porque yo no solamente me enfrenté con mis propios pecados que yo cometí sexualmente, sino los de mis ancestros. Y yo me enojé con Dios. ¿Por qué rayo tengo que fajarme? No solamente con los demonios que yo invité a mi vida, sino también con los de mi familia. Porque yo, ¿por qué todo me ha costado a mí así, pero no más nadie? ¿Por qué yo he tenido que tragarme esas batallas? Y Dios me dijo, porque yo te escogí para hacer la rompe maldición. Hay cosas, hermanos, y depende de quién tú eres también, porque les voy a decir una cosa. Hay victorias, como les dije, que Dios te las va a dar así ya, pero hay victorias que tú las vas a sufrir, pero las vas a ganar, ¿no? Pero las vas las vas a atravesar. Te va a costar. Vas a invertir energía, tiempo, sudor, sangre y lágrimas para ganar. Las vas a ganar. Pero va a ser intensa la batalla, larga. ¿Por qué? Porque tú eres menos, ¿cómo se diría en español? Likely. Tú eres menos probable de ir. ¿Cómo digo esto? Una victoria que te es entregada no es lo mismo que una victoria que Dios te dio la gracia para vencer con tus propias manos. Hay cosas que si Dios te las da, tú las recibes, pero no las aprecias tanto como las cosas que te costó para recibir.
Hay victorias que Dios te da, que no te requieren mucho. Pero cuando es algo muy importante y Dios sabe que tienes la tendencia de retroceder, Él te va a procesar largamente y extenuadamente para que al tú recibir la victoria, nunca siquiera consideres volver atrás, porque tanto te costó llegar hasta aquí que tú vas a preferir que te quemen vivo a volver atrás. Hay cosas que Dios entiende que tú necesitas sufrirlas para apreciarlas, para nunca volver atrás. Hay cosas que Dios te las da y ya, acabó un boom, boom y ya. Pero hay cosas que Dios va a hacer que tú atravieses por una prueba larga, un valle intenso de muchos años a veces, para que cuando tú recibas la victoria, te quede requete claro que no quieres volver atrás. También hay lecciones que Dios te quiere enseñar en el camino. Hay cosas que Dios trata bien rápido y hay otras que son un poco más costosas. Por ejemplo, en mi vida yo he sido bien egoísta, o no egoísta, ¿cómo se dice? Orgullosa. Y el orgullo es terrible. Y una de las cosas que el orgullo hace es que tú no te tragas el orgullo y te rebajas al nivel de los demás para defenderte. Y muchas veces, incluso al principio de mi caminata con Dios, ya yo estaba en Cristo, si alguien se metía conmigo, yo le disparaba 3 malas palabras y me defendía verbalmente y yo era terrible. Hay mucha gente que desea, añora regresar a su comienzo cuando primero nacieron de nuevo. No yo, para mí fue al revés. Hay gente que dicen que empiezan con fuego y después el fuego se muere. No, para mí al revés. Yo me salvé, pero yo no estaba a fuego. El fuego fue creciendo y mi fuego sigue creciendo. Yo no deseo regresar atrás. No hay nada atrás para mí. No hay nada de mi vida posterior que yo extrañe. Pero me acuerdo como yo era. Y si alguien se metía conmigo, yo decía en mi corazón, bueno, si yo no me defiendo van a pensar que soy una boba. Y yo me defendía y terminaba pecando y rebajándome como la persona. Luego un día me di cuenta que donde quiera que yo iba, esa situación se presentaba, donde siempre había alguien que cruzaba la línea y me faltaba el respeto. Y un día me di cuenta que, porque obviamente Dios te ministra y te habla, de que estas cosas son pruebas que yo no he pasado y como no las he pasado, las sigo y las sigo y las sigo enfrentando. Ahora hay cosas que tú vas a enfrentar más de una vez, que no se trata de que no venciste. Se trata de que te estás desenvolviendo. Si muchas veces te envolviste en alguna área de pecado, vas a tener que desenvolverte varias veces en esa área. Vas a tener que resistir al diablo para que él huya de ti varias veces. Pero en este tema era que no había pasado la prueba. Y aprendí en el camino que cuando alguien me faltaba el respeto, a no ser yo mi defensor, a dejar que Dios fuera mi defensor. Y la gente seguro que pensaba que yo era tonta, porque decían locuras, se ponían en mi cara, me faltaban el respeto. Claro, mientras no me tocaran yo estaba bien, porque si me tratan de tocar yo me voy a defender. Pero me acuerdo que yo respondía humildemente, tranquilamente. Pensarían de verdad que yo tenía algún problema mental, que no tenía esa habilidad de reconocer lo que estaba pasando. No, no, mi amor, eso es Cristo nada más. Yo podía ver la falta de respeto. Yo me enojaba por dentro, pero yo me calmaba y reaccionaba con el temor de Dios. Y cuando fui aprendiendo a tragarme el ego, menos y menos y menos tuve que enfrentar ese tipo de situaciones. Claro que me ha pasado aquí y allá, pero no es tan frecuente como cuando todavía era un problema en mi vida. Porque Dios no quiere que tú saltes la muralla, ni vayas por debajo de la muralla, ni por los lados. Él quiere que tú rompas la muralla directo para que ya no la tengas que experimentar de nuevo. Dios no salta procesos. Él no te lleva del primer grado al 9º grado. Tú vas a ir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno, ¿verdad? ¿Cuánto? Cuarto, quinto, sexto, el 7, el 8 y el 9, como se dice en español, ¿verdad? Séptimo, octavo, noveno.
Dios te va llevando por esos hasta que tú llegas al 10º grado, que es el 10, y te gradúas y vas a no sé dónde y tarará. ¿Qué estoy diciendo? Dios te lleva por procesos. Hay cosas que son más rápidas que otras. Según tu carácter, según tu área de problema, hay cosas que Dios va a invertir más tiempo para que tú aprendas la lección. Si tú eres obediente, no vas a tener que andar repitiendo tanto las cosas. Si eres desobediente, vas a pasar por ahí más de una vez. Pero hay cosas que no es ni siquiera por desobediencia. Porque yo tuve que poner mis pies firmes muchas veces en cuanto a la lujuria. Y yo hice bien y gracias a Dios siempre escogí lo correcto en el camino. Pero más de una vez tuve que enfrentarme a esos espíritus. Porque como te digo, todos esos años que viví haciendo cosas que no tenía que hacer o viendo cosas que no tenía que ver, te abren en el mundo espiritual. Yo tuve que romper con no sé cuántos demonios. Eso es increíble. Yo no tengo verso bíblico para lo que te estoy diciendo. Hasta este día solo sé que es real porque yo lo viví. Es entre Dios y yo. Nada más lo comparto porque siempre va a haber alguien que va a entender lo que estoy hablando. Pero literalmente, hubieron cosas que fueron más costosas que otras para recibir libertad. A veces es para que tengas una mayor apreciación de esta libertad y nunca siquiera sientas el deseo de volver atrás. Porque la realidad es esta. Yo estuve endemoniada antes de venir a Cristo, poseída por demonios. En el 2015 recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. El Espíritu Santo vino a vivir en mí, pero yo todavía estaba endemoniada. Todavía había muchas puertas, porque cuando Dios viene a tu vida, Él viene y Él entra en la sala de tu vida. Pero hay muchos cuartos en tu casa que todavía tú no le has dado acceso. Hay muchos de ustedes que todavía no le han dado acceso a Dios, a la adicción, al novio, a la novia, a los intereses como los videojuegos, las películas, el sport, el deporte, ¿no? La comida. Hay muchas cosas que no le han rendido a Dios y eso es el equivalente de tener una puerta cerrada que no ha dejado que el Espíritu Santo entre. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que hoy yo sé hacer y que obedezco a Dios o que puedo, yo hablo en español como lo hablo en inglés. Yo soy más obediente hoy que yo era cuando nací de nuevo. ¿Por qué? Porque soy más madura ahora. Esa madurez no apareció inmediatamente. Yo no simplemente adapté la mente de Cristo inmediatamente. Toda cadena se rompió. Nunca más tuve que batallar la tentación. Todo problema se me fue. Nunca me dio depresión más. Nunca me dio tristeza. No, yo tuve que enfrentar la guerra para vencer la depresión. La ansiedad. Porque yo seguí teniendo depresión y ansiedad mucho después que le entregué mi vida a Cristo. Yo andaba endemoniada. Dios me decía, haz esto, haz lo otro, renuncia a esto, arrepiéntete de aquello, pídele perdón a no sé quién, bendice a no sé quién, perdona a no sé quién. Y cuando yo obedecía al Señor, Dios me hacía libre. Yo leía la Biblia en la noche, el Espíritu de Dios me detenía, me daba una visión de una persona, me decía, bendícelo, ora por él y perdónalo. Y yo veía la visión y escuchaba al Señor audible decirme estas cosas. Y yo le hacía caso. Y al obedecer al Espíritu Santo, libertad venía. A veces tosía, qué sé yo, bostezaba, diferentes cosas. Y Dios me hacía libre. Pero fue un proceso. Me acuerdo, estando en Cristo ya, tenía dificultad de abrir la Biblia por mucho tiempo, porque yo abría la Biblia e inmediatamente los demonios que yo tenía maldecían a Dios, todas las palabras, incluyendo el nombre de Jesús, se convertían en gatillos, porque los demonios hacían chistes perversos de todo lo que yo leía. Para mí era imposible leer la Biblia, literalmente, porque cada vez que yo la leía era una guerra horrible espiritual. Todas las palabras me daban ansiedad y ataques de pánico, porque literalmente para cada palabra había un chiste demoníaco que yo escuchaba en mi mente. Y los demonios me daban visiones sexuales de Jesús y cosas feas, y fue una guerra muy intensa. Cuando me di cuenta que pasar tiempo con el Espíritu Santo en mi cama antes de dormir, yo no podía orar en mi mente porque estaba muy aturdida por demonios. Pero yo hablaba con él acostada en mi cama y un día me di cuenta
espérate, cada vez que yo me acuesto y me pongo a hablar con Dios, todos los demonios se callan la boca. Y la única manera de que yo tuviera paz era hablar con Dios. Y yo empecé a orar y a hablar con Dios. Y me hice adicta a su presencia y a buscar de Él. Y empecé a depender de Él violentamente porque me di cuenta que la única forma de ser libre es estando en la presencia del Espíritu Santo. Y recibí libertad de muchos espíritus demoníacos, de muchas cosas. Hay cosas que yo ni sé qué eran. Yo sé que tenía muchos demonios, pero en sí no sé las funciones de cada uno de ellos. Había muchos demonios. Yo no sé los nombres y cuáles eran todas sus funciones. Solo sé que Cristo me empezó a hacer libre. Pero yo tuve que fajarme por mi libertad. La mayoría de las victorias que yo recibí, yo las tuve que luchar. Al estilo David, no al estilo Moisés, donde yo solamente tenía que levantar mis manos. No, yo tuve que enfrentar al enemigo. Literalmente, demonios en mi cuarto, en el mundo espiritual. Hermano, usted peligra si usted piensa que la guerra espiritual es solamente una metáfora, una poesía. No, señor, usted está peligrando. Va a sufrir por tu ignorancia. Usted no tiene ni idea, muchos, no todos, pero muchos no tienen ni idea de lo literal que esto es, de lo radical que esto es. Si no fuera porque nuestro Dios es fiel, hombre, yo estuviera muerta, porque las de cosas que yo he pasado, solamente Dios las entiende. Mi mamá me ha mandado testimonios de personas que han enfrentado a cosas como abuso sexual, tráfico humano, cosas que yo nunca he vivido. Y un día noté que yo me podía identificar con los gatillos e incluso el trauma y la reacción del trauma de las víctimas que hablaban, a pesar de que yo nunca he sido violada ni he sido traficada. Porque estar endemoniado es literalmente, es una violación terrible de tu alma, de tu espíritu. Incluso me tocaban sexualmente. Claro que cuando nací de nuevo el Espíritu Santo vivía en mi espíritu, pero había demonios en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces el templo que es del Espíritu Santo estaba bien sucio, porque no era yo solamente y él, eran otros ocupantes que ya no eran dueños, ya tenían una señal de evicción que no podían estar ahí permanentemente, pero persistían por legalidad. Y, santo, estos son cosas que a veces yo me frustro a veces porque hay tantos cristianos ignorantes y no es fácil que tú trates de ayudar a la gente y crean que es una herejía lo que estás diciendo porque son literalmente ignorantes espiritualmente. Déjame quitarme esta cadena porque no quiero quedarme dormida luego con esto, que es incómodo. Perdón por la distracción. Pero lo que digo es esto, hermanos. Hay guerras que tú vas a tener que enfrentar para ser libre. Yo escuché el testimonio de una joven que era musulmana, que nació de nuevo, y ella era lujuriosa, no solamente andaba con hombres de aquí para allá, andaba con mujeres también. Y cuando ella nació de nuevo, nadie le dijo que ya no podía estar con mujeres, que no se podía vestir así, era una stripper en el club y todo. Y fue el Espíritu de Dios, Él mismo, quien inmediatamente le dio convicción de dejar de vestirse como se vestía, le quitó la atracción a las mujeres, le quitó la atracción a la marihuana, la liberó. No le costó nada a la joven soltar esas cosas. Fue libre, fue al estilo de Moisés. Dios hizo las cosas por ella, ella solamente tenía que levantar las manos, ¿verdad? Pero han habido otros cristianos que vinieron de ese mundo del homosexualismo, de la lujuria, de las drogas. Y no fue así, de que Dios simplemente ya les dio la victoria, les costó. Tuvieron que ir a la guerra y les costó rendir la carne y renunciar y enfrentar demonios. Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermanos? No todos somos iguales.
Y Dios sabe el por qué. Hay áreas donde Él te da libertad instantánea. Sin embargo, hay otras que las tienes que luchar. Tú tendrás momentos estilo Moisés, donde el mar se te abre en dos con levantar las manos y el Señor lo hace todo por ti esencialmente. Y hay batallas que tú no vas a vencer si no agarras la espada. Sí, porque hay cristianos, yo he escuchado, que tenían adicción a las drogas, nacieron de nuevo y se les rompió la adicción, estaban completamente, eh, ¿cómo se dice? Sobrio y, ¿cómo se llama? Y estaban ya sobrios, se les fue la adicción, se les fue el high, se les fue la borrachera, inmediatamente. Sin embargo, hay otros cristianos que les costó, tuvieron que fajarse. A veces eso es porque Dios quiere que tú tengas un entendimiento profundo de lo que es la liberación en esas cosas para tú hacer a otros libres. A veces es porque tú tienes una predisposición de regresar atrás y entonces Dios hace que te cueste todo para tú obtener esa libertad, esa victoria. Tanto la sufriste para ganarla que no vas a menospreciarla, no la vas a tomar por sentado, no te vas a posicionar en situaciones que te puedan siquiera acercar a volver atrás, ¿verdad? Entonces, Dios sabe el por qué. No pretendo saber todas las cosas, pero a cada rato me escriben. Estoy hablando con un hermano en Cristo, dándole los consejos y todo eso, que ha estado luchando por muchos años con la lujuria, la masturbación, la pornografía. Y él me dice cosas que los homosexuales dicen, yo oré para que el Señor me quitara esto y lo otro y no me quitó las atracciones, los deseos. Hay cosas que Dios no te las quita. Él te da la fuerza para que tú agarres la espada y tú mates a Goliat. Hay momentos como Gedeón, que Dios obró, como Josué, que Dios, él mismo solo fue y hizo lo que pasó. Moisés es el número uno. Moisés es el ejemplo número uno de Dios luchando por alguien 24/7, donde casi no tuvo que hacer nada Moisés. David es una persona que las tuvo que hacer todas él mismo con la fuerza de Dios. Porque Dios era el que le daba la victoria a David, no te equivoques. Pero David tenía que agarrar la espada y físicamente ir a la guerra y matar gente y fajarse con gigantes. Y a cada rato él y los demás de su ejército mataban gigantes, se enfrentaban con leones y no sé dónde, en el hielo, en la nieve. Entonces, hermanos, si tú estás orando para que Dios te quite algún pecado, alguna atracción, algún deseo, alguna atadura y no está ocurriendo, es porque esta situación no se trata de un momento estilo Moisés. Esto es un momento estilo David. Esta no es una guerra tipo Moisés, es una guerra tipo David. Dios te va a dar la fuerza, pero tú vas a tener que enfrentar al gigante. Tú vas a tener que dar a la cara. Tú vas a tener que ir con el ejército de Jehová a la guerra y enfrentarte con los Goliaths, los gigantes, los principados. Solo Dios sabe el por qué. Hay diferentes razones, a veces, como les digo, es porque vas a apreciar esa victoria, no la vas a menospreciar porque tanto te costó. O también puede ser porque hay lecciones más allá de una victoria que Dios te va a dar en el camino. Literalmente. Hay diferentes razones, hay ciertas cosas que te vendrán fácil, que Dios te las dará en tu mano, y hay cosas que te va a costar todo para obtener, pero lo vas a obtener. Vas a recibir la victoria, pero es una victoria que sufriste. Entonces, hay muchos cristianos orando para que Dios venga y haga algo que Dios dice, no, mi amor, yo te doy la fuerza, pero tú agarras la espada y tú te enfrentas al gigante. Yo voy contigo, yo te guardo, yo te protegeré, yo seré tu fuerza, pero tú vas a tener que agarrar la espada y fajarte. Hay muchos que me están escuchando que quieren que Dios baje y mate al gigante. Pero Dios te dice, usted va a ir como David a la guerra y usted va a enfrentar a su Goliat. Y como a David, yo le daré a usted la fuerza para vencer a Goliat.
Tú tiras la piedra y yo pongo el poder en la piedra. Tú agarras la espada y yo te doy la fuerza para fajarte con ella. Si estás orando persistentemente para que Dios te quite algún problema, alguna adicción, es porque Dios no lo va a hacer de la manera que tú expectas. Él lo va a hacer. Él te va a hacer libre. Y quiero que entiendan algo. Dios, escúchame bien, porque lo que tú crees importa. Dios 100% del tiempo y en todo momento quiere hacerte libre del pecado. No le otorguen a ningún pecado el título de la espina en su costado. Porque la espina en el costado de Pablo no tenía nada que ver con pecado. Él explicó muy bien que era un mensajero de Satán. Había alguien en el ámbito espiritual causándole tregua a Pablo. Pero Pablo nunca mencionó que era un pecado sexual. Eso no es algo que Dios va a hacer en tu vida. Escúcheme bien. La ideología de que Dios quiere que tú estés batallando con algún pecado por el resto de tu vida es diabólico, antibíblico, herejía. Puede que Dios no te sane el ojo, puede que Dios no te restaure el brazo amputado, puede que Dios no cure a tu madre o a tu papá y muera de cáncer, puede que el perrito se te muera, puede que te boten del trabajo, puede que te enfermes, pero Dios nunca va a querer que usted esté atado a ningún pecado, porque yo hablaba con una persona que insinuaba y después trataba de retractar lo que decía y hacer sonar como que yo lo escuché mal. No, yo entendí lo que dijo. Que insinuó que, que quizás Dios quiere que él batalle con ese pecado. Yo le dije, no, Señor, Dios odia el pecado. Quiero que entiendan algo. La convicción es Dios diciéndote que tienes que hacer o dejar de hacer algo. Si tú pecas, sentirás la convicción, si tienes al Espíritu de Dios, de que hiciste algo malo, te tienes que arrepentir y no hacerlo más. Ahora, usa la lógica. Si sientes la convicción de que estás pecando, ¿por qué rayos tú vas a creer que Dios quiere que tú estés luchando con esa atadura? ¿Para qué Dios te va a decir que no hagas eso, pero no tiene ningún interés de ayudarte? Usted y yo no podemos ser libres de nada si no es por la mano de Dios. La convicción te deja saber que es la voluntad de Dios que dejes de hacer o que comiences a hacer algo. Si sientes la convicción de ayudar a un indigente, Dios quiere que ayudes al indigente. Si sientes la convicción de que hiciste algo malo, estás escuchando a Dios diciéndote que no lo vuelvas a hacer. Si Dios te dice que no vuelvas a ver pornografía, ¿quién te dijo entonces que el mismo Dios que te dio la convicción de que no la veas, que él quiere que sufras con esas cosas? Eso es una idiotez, hermanos. Eso es ilógico. Es erróneo. Siempre, escúchame bien, y esto es bíblico, siempre es la voluntad de Dios de que seas libre. Cualquier atadura en el pasado que yo tuve, ¿sabes cómo la vencí? Porque yo estaba segura que Dios quería que yo fuera libre. ¿Cómo lo sabía? Por las convicciones que Él me daba. Cuando yo decidí que ya yo no iba a ser lujuriosa más, yo me propuse en mi corazón, ok, no vuelvo atrás. Y viniera lo que viniera, la tentación que viniera, la guerra espiritual que viniera, yo me propuse, no vuelvo atrás. Y Dios me ayudó. Y yo luchaba, yo iba a su presencia y yo guerreaba. ¿Por qué? Porque yo sabía que Dios quiere que yo sea libre. Y como Dios todo lo puede y Él quiere que yo sea libre, voy a ser verdaderamente libre. El problema es que hay muchos cristianos que no creen que Dios quiere que sean libres, lo cual es una idiotez. No digo que son idiotas, digo que es el hecho de que crees que Dios no quiere hacerte libre una idiotez. 100% del tiempo, cuando se trata específicamente del pecado y las ataduras provenientes del pecado, Dios siempre quiere hacerte libre. Siempre. No hay ninguna atadura
de la cual Dios no te quiere hacer libre. Eso es número 1. Número 2. No hay ningún pecado, ni atadura, ni adicción, ni disfunción sexual, ni problema que Dios no pueda liberarte o del cual Dios no pueda liberarte. Yo no tengo que haber pasado por donde muchos de ustedes están pasando para saber decirles que lo que estás atravesando no es más grande que Dios. Tú no eres más pecador que Dios es Dios. En carne propia Él venció al pecado. Dios es grande. Que no hay nada que no pueda ayudarte a vencer. Escúcheme bien. No es la voluntad de Dios ni la porción de los hijos de Dios pasarnos el resto de nuestras vidas batallando con el mismo pecado. Eso es una idiotez. Eso es una idiotez. No es la voluntad de Dios que por el resto de tu vida seas depresiva. No es la voluntad de Dios que por el resto de tu vida seas ansioso. No es la voluntad de Dios que por el resto de tu vida estés forcejeando con la lujuria. No, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero ¿cómo vas de gloria? Tú no tienes tiempo para entrar en otra victoria si estás muy ocupado batallando la misma basura por 20, 30, 40, 50 años. Hermanos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Han hecho apología. Mira, yo me he dado cuenta de algo. En la cristiandad hay muchas disfunciones. Una de ellas es esta. Y las disfunciones provienen de errores en creencia. No de Dios, de nuestra parte humana. Yo me he dado cuenta que en la cristiandad, muy a menudo lo popular es admitir que tienes un problema. Lo aceptable, lo común es confesar que estás batallando con algo. Lo que no es común es que tú digas que rompiste alguna atadura y estás bien. Te miran sospechosamente si tú dices que eres libre, porque no creen en la libertad. No es tan común aparentemente ser libre como ser atado en la iglesia, porque es como que hay una obligación de que tienes que estar batallando algo, porque no, la gente cree que ser un cristiano es que por el resto de tu vida vas a andar forcejeando con alguna cosa específica. Nada, yo no creo en eso. Porque si no, Dios no es Dios. Pero como Él es Dios, eso significa que yo tengo que ser libre. Yo no puedo pasarme una vida entera batallando con la misma cosa cuando hay un Dios que en carne propia venció a esa cosa. Entonces, las cosas que yo he vencido, que me ataban, ¿cómo las vencí? Yo no me llevé por los ejemplos a mi alrededor, porque francamente la gente no verdaderamente cree que hay cura para la lujuria. Esta es la verdad. La gente no cree, ni los cristianos creen que hay libertad para la lujuria. Hay una fe tan grande en el espíritu, no santo, en el espíritu de la lujuria, que se cree en la misma iglesia que como no hay cura para la lujuria, que las mujeres se cubran con trapos de pie a cabeza, que los hombres anden con ciertos tipos de ropa, y empiezan, como no creen en la liberación y en la transformación, a inventar doctrinas obligando que las mujeres se pongan trapos arriba y que se vistan así o asado para no ser provocativas. ¿Por qué no creen en la libertad? No creen que tú puedes ser libre de la adicción a la lujuria, al sexo. Entonces lo que hacen es pasar reglamentos ridículos imponiéndole cargas a las mujeres porque no creen que pueden ser libres. Tienen tanta fe en la lujuria que lo que hacen es, ay no, camina con las manos sobre los ojos, no vayas en público, sé como los Amish, múdate para las montañas. Empiezan a inventar cosas diabólicas porque Dios no nos llamó a ser como los Amish, viviendo lejos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Se supone que seamos luz en las tinieblas. Pero ¿cómo vas a alumbrar a las tinieblas si no estás entre las tinieblas? El bombillo alumbra donde hay oscuridad. Si lo mantienes al lado de otros bombillos no hace mucha diferencia. Si lo pones en un cuarto oscuro
vas a ver la diferencia. Fuimos llamados ¿a qué? A ser la luz del mundo. Ahora, un Dios que quiere que usted y yo seamos luz en el mundo, Él entiende que el mundo está puerco y cochino. Él entiende que el mundo está... Yo vivo en los Estados Unidos. Este país es el país más pornográfico del planeta Tierra. Literalmente. Te están vendiendo una hamburguesa en un comercial con una tipa semidesnuda comiendo la hamburguesa seductivamente. En otro comercial te están vendiendo perfume de hombre y te presentan a un hombre con un puncho, como se llama en Cuba, eh, con un puncho blanco sin ropa, y se lanza de una piedra y cae sobre un árbol, sobre una barca, y está ahí con una mujer, los dos muy sugestivamente, vestidos casi sin nada. Te están vendiendo un perfume, hombre, pero te lo venden lujuriosamente, porque hay una expresión que dice el sexo vende. ¿Verdad? En los Estados Unidos hay una expresión que dice sex sells. El sexo vende. Todo en este país es lujuria y puercadas y cochinadas. Ahora, Dios nos puso en estos tiempos donde no es como antes que tú ibas a buscar la suciedad. La suciedad te encuentra a ti. Te mandan un mensaje con cosas sucias. Abres el teléfono para leer la Biblia, te aparece un comercial cochino. Donde quiera, tú no lo tienes que buscar. Ahora, un Dios que quiere que seamos luz en las tinieblas y no quiere, dice la Biblia, que no debemos de ser luz bajo la cama. Que tú no enciendes un candil y lo pones bajo la cama, no, tú lo pones en alto para que alumbre la habitación completa. Bueno, si Dios quiere que seamos luz en las tinieblas y que no nos andemos escondiendo como los Amish, eso significa que Dios tiene algo más grande que la suciedad de este mundo, que Él nos puede santificar y purificar para caminar en santidad sin culpa y ser luz en las tinieblas. Entonces, cuando tú entiendes lo que la Biblia dice, tú crees a Dios y tú vas detrás de las cosas que Dios te promete. Así como hay victorias, hermano, que tú te vas a tener que fajar fuerte. Hay promesas de Dios que tú te vas a tener que fajar para obtener también. La Biblia dice, el cielo sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. En ese sentido se está refiriendo no de la salvación. Se está refiriendo las riquezas y las bendiciones de Dios. Porque Jesús es la salvación, Él no es el cielo. La Biblia habla de la salvación, Jesús es la salvación. El cielo es la recompensa de los que tienen la salvación. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. Somos salvos por gracia a través de nuestra fe en Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, la resurrección. Él es la salvación. Él no es el cielo, Él es el creador del cielo. Y Él nos regala una herencia de vivir con Él eternamente en el cielo, en el paraíso, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, se refiere a las herencias que hay como cristianos. Hay bendiciones para cada uno de nosotros. Algunas Dios te las da y ya. Hay otras que tú vas a tener que poner esfuerzo para recibir. Vas a tener que ayunar, vas a tener que hacer guerra espiritual, te vas a tener que fajar. Por eso decía David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay beneficios que Dios simplemente te da, pero hay otros que tú vas a tener que luchar para obtener, ciertos regalos y premios, ¿verdad? Entonces, hermanos, al orar, indaga en la presencia del Señor al respecto de qué es lo que Dios quiere que tú hagas para que tú obtengas lo que le estás pidiendo. Porque, por ejemplo, la persona me decía que él lleva años pidiéndole a Dios que le quite el deseo de ver pornografía, ¿verdad? Y no la ve tan a menudo, pero de vez en cuando va y la ve. Yo le dije, bueno, hijo, tú le estás pidiendo a Dios que te quite la adicción a la pornografía, pero con la misma tú voluntariamente vas. Es como decir que yo me monte en mi carro ahora mismo y vaya manejando en dirección intencionalmente a un barranco. Yo le diga, Señor,
quítame el deseo de manejar al barranco. O Señor, ven y remuéveme del medio, ven y quita el barranco. No, Él no va a quitar el barranco. Tú vas a tener que manejar o lejos del barranco. Si tú estás manejando hacia el barranco, te vas a caer. Dios no va a quitar el barranco. Hay muchos aquí jugando con Dios, diciendo esencialmente, se montan en el carro y van intencionalmente manejando hacia el barranco y le están pidiendo a Dios que remueva el barranco antes que lleguen al barranco. No, mi amor, eso se llama tentar a Dios. Pedirle a Dios que Él te quite el deseo de fornicar mientras tú vas al sitio web a buscar el video o a casa de tu novia o de tu novio. Es ridículo. Es como montarte en el carro e intencionalmente manejar de camino a un barranco y pedirle a Dios que antes que tú llegues al barranco, que desaparezca el barranco. Eso es ridículo. Simplemente no vayas al barranco. Porque yo no te he dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Dominio propio. Eso está ahí. Pero el dominio propio, escúcheme bien. El dominio propio es literalmente un músculo espiritual que al principio no estamos acostumbrados a ejercitar y nos cuesta. Es mucho esfuerzo al principio ejercitar ese dominio propio porque estamos acostumbrados a entregarnos a nuestras pasiones, a entregarnos al pecado. Entonces, al principio, ejercitar el dominio propio es costoso. Es como cuando empiezas al gimnasio. Hasta las pesitas de 5 libras te duelen. Te cuesta. Y las de 10 y las de 20. Pero mientras más tú ejercitas ese músculo del dominio propio, más grande se pone, más fuerte se pone, más fácil se hace resistir al diablo para que él huya de ti. El dominio propio es un músculo espiritual. Al principio está bien atrofiado porque llevamos una vida entera antes de venir a Cristo pecando sin ejercitar ningún dominio propio. Ahora que estamos en Cristo, de repente se aparece un músculo nuevo en nuestro cuerpo que se llama el dominio propio. Pero nunca lo hemos usado. Es un regalo que Dios nos ha dado. Pero es un músculo nuevo que no estamos acostumbrados a usar porque no lo teníamos antes. Ahora que lo tenemos, ese músculo hay que ejercitarlo, pero cuesta al principio porque es un músculo nuevo. No estamos acostumbrados a el dominio propio. Hay personas que tienen dominio propio para comer y para ejercitarse bien, pero no de controlar sus emociones, no de obedecer a Dios, de no responder mal. Entonces, mientras tú vas obedeciendo a Dios y vas ejercitando ese músculo, más y más fuerte te haces y más fácil se te hace obedecer a Dios y resistir. Entonces, en vez de pedirle a Dios, al tú montarte al carro, manejando a propósito a casa de tu novio o de tu novia a tener relaciones sexuales, en vez de pedirle a Dios que ocurra algo en el camino, no, da la vuelta y ve para tu casa. Ejercita ese músculo. Quizás te cueste un poco al principio, hágalo de todas maneras. Te darás cuenta que para un corazón dispuesto siempre va a haber gracia para ejecutar la voluntad de Dios. Por muy difícil que sea algo, si tú estás dispuesto, siempre vas a tener la gracia para hacer lo correcto. ¿Ok? Entonces, en vez de pedirle a Dios que haga que el barranco desaparezca, antes que llegues al barranco, cambia tu dirección y ve para otro lado y no manejes al barranco, porque estás tentando a Dios. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios, pues eso es pecado, puedes morir. Si tú decides lanzarte ahora mismo de una montaña a un barranco, a ver si tú eres, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a tirar de aquí y tú me vas a llevar a volar. No, tú te vas a comer el suelo y vas a morir como una plasta, porque tentaste a Dios. Dios te puede proteger de una caída involuntaria
y agarrarte en el aire un ángel y ponerte en otro lugar. Él puede hacerlo. O que te caigas y te golpees un poco, pero no te mueras y te salve. Pero si voluntariamente tú te tiras de un barranco, tú te vas a morir, porque tú estás jugando con Dios. Entonces, no se puede ser un cristiano, ¿cómo se dice en español? Un cristiano haragán espiritual. Porque hay muchos cristianos esperando que Dios haga ciertas cosas que está en nuestro poder hacer. Tú tienes que ir en oración a enterarte con el Señor y su guianza. Si esto requiere, si esto es un estilo Moisés o si esto es un estilo David. ¿Me están entendiendo? Porque hay tanta gente perdiendo tiempo orando por cosas que ya Dios te ha capacitado para vencer. La respuesta está en que agarres la bendita espada y vayas a la guerra. David oró a Jehová. Sí, pero después, ¿qué fue lo que hizo? Agarró las 5 piedras, se echó una en el bolsillo, agarró una de ellas, mató a Goliat. Él no esperó que un ángel bajara o que Dios, no. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria, pero él agarró la piedra, la lanzó. Dicen que Goliat tenía 4 hermanos, que por eso David agarró 4 piedras más, porque David sabía que Dios le iba a dar la victoria. Este muchacho no era muchacho de guerra, él nunca había ido a la guerra. Él fue a enfrentar a un gigante que también era guerrero desde su niñez. Y David agarró una piedrecilla teniendo fe de que Dios le iba a dar la victoria. Eso solamente fue posible porque Dios le dio la victoria. Entonces, así como David oró, pero puso aplicación, ejercitó su autoridad y él fue a la guerra, hay cosas que tú vas a tener que enfrentar. Y esa es la verdad. Ora, ten una vida de oración, pero aprende a reconocer cuando algo es tipo Moisés, donde Dios simplemente te manda a levantar las manos y las cosas se dan, o cuando es tipo David, donde Dios te da la fuerza para que tú enfrentes a Goliat. Sansón es otro hombre que la Biblia no habla de que se le abrió el mar rojo, que tú sabes, vino una pared de fuego, lo protegió, no. Sansón tenía la fuerza de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios entraba en él, descendía sobre él y él agarraba una fuerza sobrenatural que podía hacer cosas grandes. Tenía poder. Escucha, Sansón tenía la fuerza de Dios. Dios estaba con él. Pero Sansón tenía que fajarse con los filisteos. Sansón, con sus propias manos y la quijada de un burro muerto, mató a más de 2000, creo. Sí, eran 2000, 1000 o 2000, creo que era 1000. Mató a 1000, ¿cómo se llaman ellos? 1000 filisteos. Dios le daba la fuerza a Sansón, pero Sansón era el que físicamente se enfrentaba a sus enemigos hasta el final. Dios le dio la fuerza a él para empujar los pilares y desboronar el lugar completo. Y en un día mató más filisteos que la nación de Israel había matado en no sé cuántos años. Escucha, dense cuenta, hermanos, que en la Biblia hay momentos donde Dios milagrosamente Él mismo fue y luchó, como en el caso de Gedeón, en el caso de Josué, en el caso de Moisés, digamos, ¿quién más? O en el caso de Elías, donde hubo una manifestación, pero incluso después de eso Elías tuvo que agarrar la espada y degollar a los sacerdotes de Baal. Y después vemos gentes como David. Dios siempre le daba la victoria a David, pero era David el que tenía que darle la cara al enemigo. Dios le daba el poder a David, pero David y los suyos
tenían que ir a la guerra ellos mismos, ponerse la ropa de guerra, agarrar la espada y el escudo, montar el caballo e ir a la batalla y matar gigantes y leones y no sé qué cosa. David mató al oso, mató al león y mató al gigante con sus propias manos, pero con la fuerza de Dios. Hay muchos cristianos con complejo de microondas que todo lo quieren así por así. Dios produce en nosotros paciencia, madurez, humildad en los procesos largos y extenuantes. Cuando Dios permite que tú tengas que ir a la guerra, y no es así dada así por así, es una guerra larga donde tú tienes que luchar y luchar y luchar hasta que vences, ¿verdad? Vas a la guerra, haces lo tuyo y vences. Es porque hay lecciones en el camino que tienes que aprender. Hay propósito allí, porque sabemos que Dios puede darnos victoria instantánea, yo lo sé. Pero hay veces que Dios quiere que yo agarre la espada, porque hay una lección que voy a aprender en el camino, y es verdad. Yo he tenido que agarrar una espada e ir a la guerra, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Con la fuerza que Él me da. Y cuando yo estaba yo estaba en un valle, cuando me fajé con los tres gigantes, habían estructuras cerca, como un pueblo, era una fortaleza. Ustedes han escuchado cómo hay fortalezas, ¿verdad? Huestes, ellos tienen castillos. En inglés dice stronghold. Yo cuando veo en el ámbito espiritual veo muchas cosas. Es como si tú sales de tu casa, tú vas a ver lo que sea que hay afuera de tu casa. Si tú vives en el pueblo, vas a ver casas, vas a ver gente, ¿verdad? En el mundo espiritual yo veo cosas así. Hay castillos de diferentes tipos y formas, de colores, y viven seres espirituales demoníacos en ellos. Y eso representan fortalezas edificadas. Por ejemplo, si yo voy a Kroger ahora mismo, a la tienda de Kroger, físicamente solo voy a ver el parqueo, voy a ver la tienda, los establecimientos alrededor y ya. Pero si Dios me da una visión de esa área en el espíritu, puede que yo vea un bosque grande con unos trolls grandísimos o unos gigantes que parecen roboces, que son demonios, o un dragón, o un valle grande, o una ciudad representando las fortalezas demoníacas. Hay un lugar aquí en Kentucky. Si tú eres una persona vidente, cristiana, incluso si no eres un cristiano, pero también tienes ese don que Dios da a la gente de ver en el espíritu. Hay gente tristemente en brujería, abusando de dones que Dios le dio para cosas fechorías. Pero si tú vas a Nicholasville, Ash Grove Road, hay un caminito largo. Ahora a los dos lados están construyendo, ¿cómo se dice? Apartamentos y cosas. Yo llevo años viviendo en Kentucky. Llevo una iglesia que estaba allí en Nicholasville, Ash Grove Road. Y como Dios me hace ver el mundo espiritual, son cosas fuera de mi control, ¿eh? Él es el que activa eso. Yo cuando visitaba el terreno de la iglesia y más específicamente el camino largo de Nicholasville Ash Grove Road, yo veía siempre, hasta este día, árboles gigantes, gigantes, un bosque gigante, ¿verdad? Porque eso es una fortaleza. Y siempre veía unos troles, unos bicharracos de esos de grandísimos, demoníacos. Y ya no los veo más. Yo me fajé con muchos de ellos. Había muchos seres demoníacos en el terreno que Dios me dio la habilidad de vencer. Y eso es tan impresionante. Porque no es ni siquiera mi casa que yo estaba limpiando espiritualmente. Es una calle. Dios me dio victoria sobre un terreno enfrente de la iglesia. Un camino, hombre. Y me acuerdo una vez, esto pudo haber sido en el 2021
o antes en el 2020, 2021, quizás antes o en el 2023, no fue en el 2023. Hace unos años atrás, no me acuerdo cuándo fue. Esto fue después de la pandemia, si no me equivoco. Así que eso pudo ver, tantas cosas pasaron en el 2021. No sé cuándo fue, pero hace unos años atrás yo estaba acostada en mi cuarto, en la cama, durmiendo. De repente un ángel me despierta y me saca del cuerpo y me lleva de mi casa, ¡pum! Y yo vivo lejos de allí, de la iglesia en Nicholasville. Y me llevó a la iglesia en Nicholasville, Ash Grove Road. Ahora, era tempranísimo, que temprano no, era de noche. La iglesia estaba cerrada, las luces estaban apagadas. No había ni debería de haber nadie en el lugar. Yo y el ángel llegamos rápido ahí, no sé ni cómo tan rápido, pero llegamos ahí y estamos afuera y vamos entrando por la pared a la iglesia. Hay dos hileras directamente enfrentando el púlpito. Si yo estuviera entre las dos hileras, con mi cara directamente hacia el altar, a mi mano izquierda había una área iluminada, ¿no? Y era oscuro. Y habían tres personas, un hombre mayor como en sus 60 años, con una barba blanca, parecía un druid de esos brujos, y una mujer mayor de pelo negro, no me acuerdo si era negro o gris, qué sé yo, si tenía canas, no me acuerdo. Mayor también como de 60 años. Y había un joven de pelo negro que tenía como 17 años. Y ellos estaban ahí teniendo una reunión en la casa de Dios en proyección astral. Ahora, yo no sé si eso era algo que solían hacer. Solo sé que esa noche en particular Dios trajo un ángel y me llevó allí. Ahora, mi autoridad y mis habilidades han crecido. En aquel entonces solamente tenía una daga, literalmente. Y yo los miré, ellos me miraron a mí confundidos. Yo dije, óyeme, ¿qué hacen ustedes en la casa del Señor? Teniendo reuniones paganas de brujería en la casa de Dios. Y rápidamente, qué escalofrío me da lo que Dios puede hacer con nosotros. Somos seres terribles en la mano de Dios. Sobrenatural y poderoso en la mano del Señor. Para Él la gloria y la honra. Apareció una daga en mi mano y a la velocidad de la luz les corté el cuello a los tres. Desaparecieron, yo también. Me llevó el ángel de regreso a mi cuarto. Y eso fue increíble. Y no es la única vez. En otro momento, un tiempo después de eso, me llevó el Señor, no sé ni cómo fue. Yo me fui a dormir. Y yo oro mucho por las víctimas del tráfico humano y del abuso sexual porque Dios lo puso en mi corazón. No son cosas que yo he vivido, pero es una carga que Dios puso en mi corazón por esas personas. Entonces yo siempre oro por ellos. Yo nunca pensaba en esas situaciones porque no es algo que yo he vivido y no oraba por esas cosas, hasta que un día Dios puso eso en mi corazón y yo sentí como a Dios se le partía el corazón, que le está pasando ese horror a la gente, especialmente a los niños. Entonces, desde entonces oro sobre ello. Y me acuerdo que un día Dios me llevó, me dio un cuerpo, pero no era el físico mío. Ahora, primero, Dios me lleva a un lugar y yo vi, parecía Europa, francamente. Pudo ser Albania, pudo ser algún lugar en el Medio Oriente que se parecen a Europa, porque los hay, pero me parecía más Europa. Y me acuerdo, pudo haber sido el Medio Oriente por lo siguiente. Y yo me acuerdo que yo estaba en una área donde había mucho trigo y era un lugar muy lindo. Y vengo volando y paso y de repente estoy en un lugar y estoy parada ahí. Inmediatamente escaneo con mis ojos alrededor y pude ver que enfrente de mí había una tarima bien baja, no era alta. Sobre la tarima habían jóvenes, hombres, mujeres y niños, con grilletes en las manos, en los brazos y en los pies, en las muñecas y en los tobillos, mal vestidos, con unas caras tristes. Y me acuerdo que a mi alrededor habían hombres, algunos parecían europeos, algo así. Y no me acuerdo muy bien porque es como que Dios me evitó muchas cosas en el momento así de recordar, porque la verdad que fue demasiado fuerte. No es algo que uno está acostumbrado a experimentar. Me ha hecho mucha misericordia el Señor. Me usa y ayuda a los demás, pero también me ha guardado el corazón de esas
esas cosas son fuertes, de verdad. Vas a ver por qué. A mi lado izquierdo y enfrente de mí hay hombres medio oriental, árabes, de diferentes edades, conversando, y habían gentes con armas conversando. Y enfrente de mí veo un hombre árabe medio así, no gordo, gordo, pero tenía barriga y todo eso. Y no era alto tampoco, con una barba, todos ellos tenían así como barba y eso. Y me acuerdo que no me veían primero y yo estaba observando la situación y de repente me di cuenta que de repente me podían ver. Los tipos que estaban al lado mío a la izquierda, que estaban hablando, dejaron de hablar y ahora me estaban mirando a mí confusos y se estaban cuestionando quién es esta, cómo llegó acá, porque no me vieron llegar. De repente me vieron aparecer. Y de repente había un hombre árabe que venía hacia mí, estaba como en la tarima así, y de repente vino hacia mí, venía en mi dirección y yo tuve un terror. Yo decía, ay Señor, yo soy joven, soy flaca, me van a traficar. Yo tenía mucho temor, como toda mujer en esa situación. Yo tenía un temor que la barriga se me hubiera tumbado, pum, del susto, tú sabes, el estómago, pum, un temor. Pero de repente el temor se me fue, se disipó completamente. Y sentí la ira de Dios, la ira de Dios, el odio que Dios sentía, óyeme, hacia estos hombres por lo que estaban haciendo. Y de repente viene el musulmán hacia mí, para tratar de hacerme daño. Y era como que le entendí sus pensamientos y se preguntaba, ¿quién es esta y por qué no está en la tarima y por qué está vestida con esa ropa? Yo no sé qué ropa traía yo, pero él sabía que yo no sabía de dónde yo venía. Yo no era parte de lo que estaba pasando ahí, yo no era víctima. Y de repente me aparece una espada en la mano. Ahora, la espada no tenía ese mango, esa parte que tú sujetas la espada. Era una espada larga, pero le faltaba la manecilla, ¿no? El mango. Y porque eso representa como mi autoridad y mi habilidad va creciendo. Ya tenía espada, pero no estaba completamente formada así todavía. Se acerca el tipo a mí e inmediatamente le corté la cabeza limpio. Limpio, me dio un escalofrío de verdad. De repente, los tipos con las UCIs y las metralletas que tenían me empezaron a tirar. Nada me pasaba. Y fui y les corté la cabeza a todos. Fui hacia el área de la tarima y empecé a cortar cabezas a todo aquel que yo sabía en el espíritu que era comprador o vendedor. Al fin llego a la tarima y estoy en la tarima donde están los jóvenes y los niños. Y veo un muchacho alto, guapo, con un traje negro, el pelo bien hecho así para atrás, bien grueso. Y él decía, ay, gracias a Dios que viniste a rescatarnos. Yo lo miré de arriba a abajo. Entendí que él era uno de los que andan ahí comprando o vendiendo, no me acuerdo cuál era. Y le corté la cabeza. Y me acuerdo que habían gentes conmigo, creo que eran ángeles, y esos ayudaron, gloria a Dios, hombre. ¿Tú te imaginas que tú eres, te están traficando, estás a punto de ser vendida o vendido? De la nada aparece una cristiana con el poder de Dios, mata a todos los traficantes, con ángeles, les arrancan a ustedes las esposas y las cosas y los ayudan a escapar. Óyeme, habla de oración respondida. ¿Tú te imaginas quién no está orando en esa situación? Y que Dios responda de tal forma. Porque si Dios me mandó es porque no había forma de que la policía fuera allí. O quizás la policía era corrupta. Entonces, donde no hubieron hombres dispuestos a liberar a esta gente, o no podían, no sabían de lo que estaba pasando, Dios mandó gente, sus hijos, a luchar. Y yo me acuerdo que habían gentes conmigo y posiblemente eran otros cristianos que estaban ahí conmigo también. Me imagino que ellos también se acuerdan del suceso y les sorprende. Pero yo me acuerdo que rescatamos a las víctimas. Y no me acuerdo esa parte muy bien porque la impresión me quedó de la gente que yo maté. Eso fue horrible, eso fue para ellos. Y yo no disfrutaba lo que yo estaba haciendo, yo simplemente estaba obedeciendo las órdenes de Dios. No es que me gustaba matar nada, más bien me daba escalofrío. Pero ¿qué les digo, hermanos? La guerra espiritual es real.
Hay cosas que tú vas a poder vencer con solamente descansar en su presencia, orar tranquilamente. Y hay cosas que con oración y guerra, con la espada en la mano, tú vas a tener que ir y batallar. Entonces, tienes que ir a la presencia de Dios y pedirle al Señor que el Señor te dé estrategia. ¿Qué quieres que yo haga al respecto de esta situación? No te desanimes si más de una vez tú tienes que resistir al mismo demonio o la misma categoría de demonio. Eso implica que hay una legalidad que está siendo probada, pero que tú estás manteniéndote firme en tu convicción y la estás rompiendo en el nombre de Jesús. ¿Tú quieres ser libre? Deja de montarte en el carro y manejar hacia el barranco y pedirle a Dios que haga desaparecer el barranco. Si te montas en el carro, ve para otro lado. Ve para la casa del Señor, no al barranco. Porque Dios no va a hacer al barranco desaparecer. Tú vas a tener que escoger no ir allá. Y si tú ejercitas más y más tu autoridad, tú vas a ser libre. Recuerda que al principio es un músculo que no estás acostumbrado a ejercitar, que el que te da la gracia para ejercitarlo es Dios. Y te cuesta un poco, pero mientras más tú vas ejercitando esa autoridad, más y más vas creciendo y más fácil se te hace ser obediente. Por eso al principio a todo el mundo le es difícil ciertas cosas y luego se le hace fácil. ¿Por qué? Porque la obediencia va produciendo frutos y Dios te va bendiciendo de acuerdo a lo que estás dispuesto a hacer. Si tú verdaderamente no estás dispuesto a dejar la atadura, ¿para qué te va a dar Dios fuerza si tú no quieres ser libre? Pero cuando te propongas que no quieres hacerte más excusa y quieres ser libre, vas a ver cómo de repente tienes la fuerza para hacer esas cosas. Espero que este video les haya ayudado un poco. Tengo dolor en la garganta, oren por mi garganta. Dios los bendiga y ya, Dios los bendiga.